Bueno, tengan muy buenos días. Carla se salió. Sí, ¿verdad? No está ahí. Tengan todos muy buenos días. Sean bienvenidos y bienvenidas a esta tutoría, ¿verdad? Número 1 de la asignatura Sociología de la Educación. Para mí es un gusto ser la tutora de esta asignatura, y lo importante es que tengamos una buena comunicación. Aparte de eso, en estas tutorías, nosotros como tutores lo que vamos haciendo es ser un guía de poderles orientar cómo se va a ir fundamentando, ¿verdad? Tanto la teoría y la práctica que ustedes van a ir desarrollando diariamente. Esta asignatura tiene un contexto muy específico y muy fundamental en la sociedad, porque vamos a aprender analizando problemas sociales, ¿verdad? Y es muy importante eso, que ustedes lo consideren, que va a ser tan valioso para que ustedes como futuros profesionales de la docencia puedan hacer hincapié la importancia que tenemos nosotros los formadores para poder transformar la sociedad, ¿verdad? Entonces, sean bienvenidos y bienvenidas. Como les mencioné, mi nombre es Ides Arriaza, soy socióloga, también fui estudiante de la Universidad Nacional y pues ahora ejerzo esta labor transformando, ¿verdad? Aportando un poco a la sociedad con los pocos conocimientos que vamos adquiriendo, porque esta es una construcción que se realiza ambos, ¿verdad? Tantos, las clases son un poco dinámicas en la cual nosotros vamos a ir aportando qué fue lo que nosotros leímos, qué tema nos llamó la atención, cuáles son las dudas que tienen, etcétera. Esa es la forma como vamos a desarrollar esta tutoría. Quisiera saber si los tres que están me escuchan o tienen alguna dificultad. Sí, sí, la podemos escuchar. Muy Sí, bien. se la escucha, Lick. Buenos días. Buenos días, muy bien. Bienvenidas. Bueno, como les estaba mencionando, pues como les decía, bueno, en este caso solo estaba Tulio. Mi nombre es Ides Arriaza, pues soy otra compañera más de ustedes en su formación. Le mencionaba a él que nosotros tutores somos como los guías en los cuales vamos a ir aportándoles en el proceso de transformación que ustedes llevan, ir adquiriendo nuevos conocimientos, vamos a ir construyendo conciencia social de acuerdo a la problemática de los contextos sociales que vamos a ver en la asignatura. En este momento voy a hacer lo de la presentación y me gustaría que pues ustedes vayan observando si la pueden ver o no. Entonces sí, ahí me dicen, ¿verdad? Para que no tengamos dificultad. ¿La pueden ver? Sí, ya se puede observar. Sí, ya Bueno, se ve, Lick. muy bien. Bueno, gracias. Bueno, en este momento vamos a ver un poco la agenda que tenemos para este día. Saludos, bienvenida. Luego tenemos la presentación, orientaciones académicas que vamos a desarrollar, ¿verdad? En esta asignatura, cuáles van a ser las poderaciones, cuáles van a ser los contenidos, cuántas unidades tenemos, etcétera. Luego vamos a desarrollar el desarrollo de los contenidos, que en este caso tenemos 3 contenidos pequeñitos que vamos a ver. Luego preguntas o comentarios y luego recordatorio y despedida. Esa va a ser la agenda que vamos a desarrollar este día.
Luego tenemos una reflexión. En este caso, siempre desarrollo una reflexión para que nos vayamos empoderando de lo que nosotros queremos en el transcurso de nuestra vida. Ustedes ya llevan un reto en el cual pues ya van casi saliendo, ¿verdad? Casi terminando de subir las escaleras. Entonces la reflexión de este día es, si quieres triunfar, no te quedes mirando la escalera. Empieza a subir escalón por escalón hasta que llegues arriba. Entonces, de mi parte, yo les agradezco porque ustedes han sido unos estudiantes que han ido subiendo escalón por escalón para poder subirles hasta el final. Y eso es lo importante. Nosotros debemos de estar conscientes que no es fácil ir subiendo escalón por escalón, pero lo importante es tener una meta en la cual como individuo al finalizar mi carrera, yo voy a poder aportar, me voy a sentir una persona que tengo una posición en la cual yo puedo construir a la sociedad. Entonces, eso es lo valioso y lo importante que debe de tener cada uno de ustedes, tener eso presente. Y lo otro es, por ejemplo, vamos a ir al paso de la presentación de cada uno de ustedes. Pues me gustaría que me mencionen su nombre, lugar donde viven, luego en el nivel del ciclo que llevan y cuáles son las expectativas de esta asignatura para ustedes. Cada uno de ustedes puede ser su presentación. ¿Quién es el valiente que inicia? ¿Sí? ¿O tengo que mencionar el nombre? Adelante, Carly. Tengan muy buenos días, compañeros. Mi nombre es Carla Vanessa González Salazar. Pertenezco al departamento de Usulután, vivo en el municipio de Jiquilisco. Y pues mis expectativas para este ciclo, llevo el 7º ciclo, iniciando 4º año. Y mis expectativas para este ciclo son pues hacer nuevas amistades y aprender mucho sobre esta materia que me parece muy interesante. Muy bien. ¿Alguien más? Yolik. Adelante, Marta. Buenos días, licenciada, compañeros. Mi nombre es Marta Graciela Morales Palacios, estudiante del 3er año de la licenciatura en Enseñanza de las Ciencias Naturales. Vivo en San Rafael Orajuelo, departamento de La Paz. Antes era de la sede, pertenezco a la sede de Zacatecoluca. Y pues ahora me encuentro aquí con ustedes compartiendo en esta materia. Espero aprender un poco de cada uno de ustedes y pues en lo que yo pueda aportarles un poco también. Muy bien. Gracias. ¿Sigue? Hola, tengan muy buenos días. Mi nombre es Tulio José Rodríguez Pineda. Vivo en el departamento de Usulután, municipio de San Francisco Javier. Y una de mis mayores expectativas es poder compartir nuevas experiencias de conocimientos a lo largo de toda esta materia. Muy bien. Vale, tenemos 3 presentes. Cuando hacemos la presentación en este momento hice lo que fue la asistencia, ¿verdad? Los demás vamos a tener que seguir investigando qué sucedió, ¿verdad? Bueno, entonces continuamos con la presentación.
No sé si alguien quisiera participar sobre la reflexión, ¿verdad? Pues a mí lo que me llama la atención de ese muñequito o de la imagen es que pues más que todo depende de la actitud que pongamos nosotros ante las situaciones. Si nosotros nos Exacto. cerramos a que no puedo, no lo voy a hacer, no sirvo para esto, entonces nunca vamos a subir nuestro primer escalón, ¿verdad? Yo creo que Ujú. si tenemos una actitud positiva a intentar hacer las cosas, aunque no nos salgan bien, pues de los errores se aprende, ¿verdad? Y poco a poco uno va avanzando hasta llegar al último escalón, como tiene ahí el ejemplo del muñequito. Exactamente, ¿verdad? Muy importante eso, porque eso depende de cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que nosotros queremos lograr? Y si nosotros mismos nos podemos una zancadilla, como le llamamos a buen salvadoreño, entonces no lo vamos a lograr, ¿verdad? Entonces, esa es la importancia que deberíamos de ir retomando. ¿Cómo nosotros vamos a lograr a llegar, ¿verdad? A ese proceso? Bueno, entonces vamos a ingresar a ya lo que es lo de la asignatura y lo que va a contener todo el contexto social de este contenido o de esta asignatura. Esta asignatura consta de 3 unidades. Si ustedes observan, 3 unidades en las cuales tienen un fundamento teórico que vamos a ir analizando paso por paso. Primeramente vamos a iniciar con lo que es la introducción a la sociología de la educación. Esta unidad nos va a dar un contexto cómo el ser humano se enfoca en la sociedad, cómo el individuo, la relación que tiene el individuo, cómo esto está inmerso en la educación, cómo ustedes como futuros profesionales tienen que tener un punto crítico de la reflexión de todo el contexto social que se está dando. Entonces, esto vamos a ver en este contenido, en esta unidad. Y también vamos a ver en la unidad número 2 que ya estamos hablando sobre los fundamentos teóricos de la sociología de la educación. En esto vamos a ver varios autores en los cuales nos van a fundamentar todo este proceso. Luego vamos a ver lo que es la sociología y la educación en América Latina. Entonces aquí vamos a ver temas esenciales, problemas enfocados en nuestro quehacer diario, ¿verdad? Bueno, el objetivo general de la asignatura en sí, lo que nosotros queremos lograr con todo este desarrollo del contextos, es adquirir conocimientos generales de elementos teóricos y conceptuales de la sociología de la educación, que les permitan desarrollar las herramientas necesarias para el entendimiento de las relaciones, de la relación, el espacio educativo y el entorno sociocultural salvadoreño. Eso es lo que nosotros vamos a querer. Que cada uno de ustedes empiece a desarrollar todas esas herramientas y cada uno de ustedes pueda tener su punto de vista en el caso de que como autores sociales en el entorno educativo, cómo ustedes lo van a poder procesar, cómo ustedes lo van a tener que socializar con los demás estudiantes, etcétera, ¿verdad? Entonces, esto es lo que se quiere con esta asignatura, cómo el ser humano toma conciencia de la transformación social que se tiene que hacer, qué se tiene que hacer como ser, como individuo, ¿verdad? Los objetivos específicos que tiene la asignatura es, en primer lugar, comprender los principales conceptos de la sociología de la educación como un instrumento de transformación social en la realidad actual. El segundo objetivo es analizar los fundamentos y aportes teóricos de la sociología de la educación a través del estudio y el análisis de las principales corrientes de esta ciencia social que vamos a estar estudiando, ¿verdad? También el tercero es conocer analítica y críticamente el papel de la educación en la realidad de Latinoamérica. Si ustedes se fijan, estos objetivos de la asignatura son bien ambiciosos. ¿Por qué? Porque quiere que ustedes, toda esta alimentación teórica que vamos a tener,
la podamos implementar, porque ustedes como futuros profesionales de la educación son los que van a estar con el compromiso social que nos comprometemos a la hora de juramentar nuestro profesionalismo. Entonces, eso es lo que quiere esta asignatura. Si ustedes hacen una reflexión de los planes anteriores de las carreras, en estas carreras no se daba esta asignatura de sociología. ¿Por qué? Porque antes era más a dar las herramientas necesarias, digamos así, para que el estudiante pudiera desenvolverse en su área y ya. Ahora lo que están haciendo con esta asignatura es que tomemos conciencia. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? ¿Qué es lo que nosotros vamos a enfocarnos en la realidad? Entonces, por eso es muy importante que cada uno de ustedes tenga presente, bueno, voy a ser un educador en el cual tengo un compromiso social de poder transformar esta sociedad de una forma que sea coherente, de una forma que el ser humano asuma su compromiso de ser un ser transformador, un ser en el cual conozca la convivencia social, ¿verdad? Cómo debe de socializarse, cómo debe de vivir. Sé que es una transformación, sé que es un proceso que se da, pero lo importante es que cada uno de nosotros empecemos a hacer ese desarrollo y analicemos cómo lo vamos a ir implementando. Ahora, si ustedes se fijan en esta lámina, tenemos el desarrollo de cada contenido por unidad. En la unidad número 1, ustedes vamos a desarrollar los contenidos, la introducción de la sociología de la educación, y tiene el objetivo específico que tiene esta unidad, que es comprender los principales conceptos de la sociología de la educación como instrumento de transformación social en la realidad actual. Ese es el objetivo que llevamos. Entonces, en la segunda tutoría nosotros ya vamos a tener claro cuál es el concepto de sociología, cuál es el objeto y el método de la sociología, cuál es la sociedad ante los individuos y los individuos ante la sociedad, que esos dos temas los vamos a ver ahora. También vamos a ver lo que es la sociología de la educación. Entonces, si ustedes se fijan y si revisaron el material, vieron los videos que está en la presentación, ustedes pueden ver todo ese desarrollo de teorías, esos actores, las críticas que hacen, la reflexión que se pueden ver, eso nos ha profundizado en nuestros conocimientos, etcétera, ¿verdad? Entonces es muy importante que ustedes vayan valorando eso. Sé que es teoría, esta asignatura solo es teoría, pero lo vamos a hacer de una forma en la cual ustedes puedan ir teoría práctica, ¿verdad? Porque las actividades, si ustedes ya las revisaron, no vamos a tener exámenes, sino que lo que vamos a hacer son trabajos en los cuales ustedes van a tener que analizar. Esta asignatura es más analítica en el contexto de que cada uno de nosotros tenemos que aportar nuestro punto de vista, y aparte de eso, tenemos que tener presente, ¿verdad?, cuáles van a ser nuestros enfoques, porque ahí cuando ustedes vayan a hacer la primera actividad, pues ya vamos a llegar a eso. Ustedes pueden ver cómo el cuadro de análisis que van a hacer de de los dos contenidos primeros que vamos a ver, etcétera, ¿verdad? Pero eso a debido tiempo se les va a ir explicando. Y bueno, vamos a ver también lo que es la sociología y la educación en la actualidad, sociología de la educación y las perspectivas sociológicas. En la unidad número 2, como les mencionaba, acá vamos a ver fundamentos teóricos en la sociología de la educación. El objetivo de esta unidad es conocer los fundamentos y aportes teóricos de la sociología y la educación a través del estudio y análisis de las principales corrientes de estas ciencias sociales. Vamos a ver el autor, ¿verdad?, principal, Augusto Comte, y el renacimiento de la sociología, como este autor, ¿verdad?,
define el concepto de sociología, cuándo surge, etcétera, ¿verdad? Vamos a ver todo lo de qué es la de la historia de la sociología y vamos a ver la concepción educativa de Emilio Durkheim, cómo él da su punto de vista sobre la educación, ¿verdad? También vamos a ver un poco sobre la historia de Jackson Parsons, que es la revolución educativa, la educación según Luis Althusser. También vamos a ver a Antonio Gramsci y la función política de la educación, ¿verdad? Ahí solamente va a ser teoría, en la cual la vamos a fundamentar con diferentes puntos de vista, ¿verdad? De, de los autores. También vamos a ver en la unidad número 3, la sociología y la educación en América Latina, como les mencionaba. Acá lo que nos interesa conocer y analizar críticamente el papel de la educación en la realidad latinoamericana. Entonces ahí vamos a hacer un punto bien claro, cuáles van a ser nuestras críticas, cuáles van a ser nuestros aportes a la transformación de la educación que se debe de dar, ¿verdad? Entonces aquí dice que la influencia del pensamiento sociológico en América Latina, la educación en el marco de la modernización de los estados latinoamericanos, el replanteamiento de los conceptos de desarrollo y de la educación como inversión, la transición hacia un nuevo estilo de desarrollo y la educación como factor clave en su posible consolidación. Eso va a ser los contenidos que vamos a desarrollar durante estas tres estas tres unidades. Aquí vamos a ver un poco sobre las actividades, moderaciones, ¿verdad?, que tiene la asignatura. Me imagino que ustedes ya empezaron a indagar sobre todas las actividades que están en la plataforma, ¿verdad? Cuéntenme, cuando ustedes ya revisaron. Sí, adelante, Marta. Liz, yo tenía una consulta con respecto a eso. Sí, yo estuve revisando la plataforma y estuve viendo las orientaciones, pero vi que ahí le colocaron que están en revisión. No sé si se puede decir que ya están 100% aprobadas o todavía existe la posibilidad de que cambie alguna actividad. En este momento sí, hay probabilidades que se cambie, porque por ejemplo, esta asignatura tenía 5 unidades. Ahorita se han minimizado a 3 unidades. Entonces, antes tenían más actividades, pero probablemente dejen las mismas, lo único que van a hacer un poco más, digamos, con otros criterios para evaluación. Sí, por ejemplo, teníamos ya la tarea número 1, ¿verdad? No sé si usted la vio. Sí, eso estaba viendo, lo del cuadro de análisis, pero todavía no quería empezar a trabajarlo porque como tenía esa duda, ¿verdad? Y Sí, yo no sé si la van a sí, cambiar o no, yo entonces... revisé y como que ya en este momento la han quitado, pero por eso tampoco igual no les puedo explicar a profundidad eh, cuáles van a ser en sí las tareas que les van a dar, pero sí, ¿verdad? El cuadro de análisis siempre me imagino que va a ir con otros criterios, tal vez, porque eso está para la unidad número 1 y en la unidad número 1 vamos a ver temas muy importantes. Por ejemplo, en el cuadro de análisis tienen que ir las definiciones de la sociología y de los autores, ¿verdad? Entonces, y su punto de vista, cuál es la reflexión que hace, la diferencia, etcétera. Entonces, eso si no, esa actividad no va a ser tan movible porque sí tiene mucho que ver con el proceso, ¿verdad? De la asignatura. Por ejemplo, en el ensayo, bueno, allí habría que ver, ¿verdad? Pero sí han dejado eso que usted menciona, que están un poco en revisión, porque claro, es muy diferente a la asignatura que se dio en el ciclo anterior, ¿verdad? Hay diferentes, digamos, los contenidos más importantes de la asignatura sí los han retomado, pero hay algo otros que se daban que eran más históricos, más trascendental los que tenemos en este momento. Entonces, pero sí, muy bien pregunta y voy a crear el grupo, como le mencioné al inicio a los compañeros, que tuve una limitante, por eso no lo había creado, pero ya en este momento ya tengo el número de todo, digamos, los nombres de ustedes, es que me lo asignaron hace un día, entonces ha sido eso, las dificultades siempre nos pasa así, pero ahorita que ya vamos a ir estableciendo esto, todo el proceso del ciclo, yo siempre vamos a tomar a bien cuáles van a ser
los mecanismos o las formas como nos vamos a comunicar. Pero la forma más viable de la comunicación es en la plataforma. Ustedes déjenme un mensajito y si es en dificultades que tenga, de igual forma un mensajito al WhatsApp, porque eso sí lo vamos a tener. Si no contesté en la plataforma, algo me sucedió, estoy afuera y no lo he revisado, entonces me cae al celular y yo inmediatamente les contesto. Me gustaría también informarles em, el proceso, ¿verdad? ¿Cómo va a ser el proceso de comunicación que vamos a desarrollar? Yo sé que ustedes ya van a nivel de cuarto año, ya conocen, pero no queda más que lo veamos un poco. Siempre comuníquense con el tutor. Si el tutor a las 24 horas, él no contestó, algo sucedió, entonces de ahí inmediatamente pues se puede pasar a la coordinadora, en este caso a la licenciada Erika. Y en ese caso, ¿verdad? Si ella no contestó, pues pasa a la coordinación de la carrera, luego al referente, pero esperemos que no llegara hasta ahí, ¿verdad? Entonces la licenciada, después de mi persona como tutora, luego va el coordinador, que en este caso es la licenciada Erika, luego va Claudia y después que va el maestro Walter, ¿verdad? Pero consideremos que no es necesario. Ustedes siempre comuníquense conmigo. Si alguna situación no puedo, pues, contestarlo, luego la coordinadora les contestará. Y pues si ustedes me hacen una pregunta en ese momento no tengo la respuesta, pues la investigo y luego se las consulto. Pero lo importante es que tengamos una comunicación bien fluida. Que si algo me equivoco, pues ustedes con toda potestad pueden decirme, mire, esto que dijo no está así en la plataforma o se equivocó, etcétera. Entonces, lo importante es que exista una comunicación en la cual podemos ir aclarando dudas y podemos ir fundamentándonos teóricamente, ¿verdad? Como les mencioné al inicio, lo importante es que se vaya transformando, se vaya construyendo conocimientos, que eso es lo que nosotros queremos. Cada uno de nosotros tomemos una conciencia. Ya vamos a llegar a los temas muy importantes que tenemos este día y pues allí nos habla de la conciencia que debe de tener el ser humano, ¿verdad? Como la interacción que existe. Bueno, entonces las actividades evaluativas, como dijo la compañera, están en revisión, pero aparte de eso, siempre hay un foro de consulta. En ese foro de consulta está habilitado durante todo el ciclo para cualquier comunicación que ustedes quieran hacer o aclarar dudas, etcétera, ¿verdad? Ahí está, ya sea para los compañeros o para el tutor, ¿verdad? También pueden hacer consultas académicas si ustedes tengan alguna duda. En este caso, pues yo no les expliqué un poco sobre el proceso de la plataforma porque ya el ciclo que llevan, ya ustedes ya conocen todo ese proceso, ¿verdad? También tenemos lo que son las tareas de aplicación e investigación. Pues es muy importante que ustedes estén revisando diariamente lo que es la plataforma para que vean, ¿verdad?, las fechas de las tareas, las instrucciones, etcétera. También es importante que ustedes vayan organizando su tiempo. Por ejemplo, si llevan 4 asignaturas, organizan su tiempo para que tengan espacio para cada una de las asignaturas. Cuando también pruebas ordinarias, ¿verdad? Pero en este caso, muchas veces las pruebas ordinarias van a ser las tareas de aplicación que vamos a hacer. Y eso sí, ¿verdad? Tener en cuenta la fecha de la tarea, tener en cuenta el archivo, cómo va a ir, el contenido, todo, etcétera, ¿verdad? Es importante que ustedes no deben de olvidar, ¿verdad? Leer detenidamente las instrucciones, las recomendaciones, para que así ustedes hagan un trabajo excelente y no tengan ninguna dificultad a la hora de ingresarlo. El reglamento general para las presentaciones de los trabajos, reportes o tareas, pues ustedes pueden utilizar ahí texto de Word, también pueden, diferentes, depende cómo sea el proceso que lleve las indicaciones la tarea, ¿verdad? Puede ser escrito, espacio medio, etcétera, ¿verdad? Letra Arial, al tamaño 12. Entonces, en cada tarea se le escribe
introducción y luego se le da todas las indicaciones que ustedes tienen que llevar ahí, ¿verdad? Y también pues en el archivo cuando ustedes lo suben a la tarea es muy importante que ustedes escriban su primer nombre y el apellido. Porque cuando nosotros descargamos la actividad inmediatamente es lo primero que verificamos para ir viendo todo el proceso. Acuérdense que cada una de las actividades tiene una rúbrica y esa rúbrica es la que permite nosotros ir clasificando cuántos puntajes usted ganó en cada uno de los criterios, ¿verdad? De evaluación. Y pues ahí pueden ustedes ver los trabajos plagiados, pues son anulados. Ustedes tienen que tener eso presente. Y lo otro es que cada uno de los trabajos ustedes tienen que utilizar normas APA, ¿verdad? En referencia a la bibliografía. Si tienen algún problema, deben de mencionármelo para ir apoyándoles en esa área. También, pues, ustedes pueden ver los materiales de apoyo, ahí están en la plataforma. Ya les subieron las orientaciones académicas, la ruta de aprendizaje que tenemos para esta unidad. El libro, ¿verdad? Ya está escaneado, en el cual se va a estar dándole lectura. También tienen textos adicionales compartidos en las aulas virtuales, les suben videos, etcétera, ¿verdad? Para que ustedes vayan retomando un poco a profundidad los contenidos que vamos a ver con criterios prácticos y teóricos, ¿verdad? Entonces, aquí un poco sobre las actividades. Por el momento tenemos estas. Pues en el momento si se lleva a modificar, inmediatamente yo les voy a consultar o ustedes lo van a revisar también en la plataforma, ¿verdad? Si ustedes pueden ver la tarea número 1, que va a ser un cuadro de análisis, esa va a abarcar la unidad número 1. Solo la unidad número 1 van a hacer ese cuadro de análisis. Y cuando estábamos hablando de la unidad número 1, pues ustedes pueden ver ahí que son 4, ¿verdad? 4 contenidos que vamos a ver en esa unidad. Entonces, es muy, cuidadoso que ustedes vayan verificando todo eso. El ensayo, si ustedes se fijan, va a valer el 15% individual y en porcentaje el 15%, ¿verdad? Y pues eso va a abarcar ¿qué va a ser la unidad número 2? Durante la unidad número 2 vamos a hacer el ensayo. Y pues si ustedes se recuerdan, la unidad número 2 estamos hablando sobre el fundamento de la sociología, ¿verdad? Entonces, de eso. Y la tarea número 3, que es el foro debate, y el trabajo final va a abarcar lo que es todas las unidades. Ahí va a utilizar todo eso. Vaya, y para aprobar el curso deberá obtener la nota mínima que exige la legislación de la universidad, que es 6.0, ¿verdad? Entonces, pero nosotros no lleguemos hasta ahí, nosotros vamos a llegar más, ¿verdad? Ustedes se fijan, los criterios de evaluación son formativas y sumativas, ¿verdad? Cuando hablamos que son formativas, porque la participación activa y respetuosa durante todas las jornadas, también la asistencia y también, ¿verdad?, coherencia y claridad de las aportaciones escritas y orales que ustedes van a hacer. Cuando estamos hablando de la sumativa, va a ser la participación máxima de una vez en la jornada, ¿verdad? O sea, que siempre tienen que participar. Porque si no participan, entonces no van teniendo criterio, no van teniendo sumatoria de su participación, ¿verdad? También la presentación de las tareas que sean programadas en la fecha que están establecidas. Bueno, entonces ahí es un poco sobre las generalidades de la asignatura. No sé si tienen alguna duda sobre las generalidades. Por el momento creo que no, Lick. Bueno. Mi parte no. Bueno, muy bien. Por mi parte, todo muy bien, Lick. Bueno, gracias. Bueno, aquí vamos a ver un poco sobre la programación de las actividades. Si ustedes revisaron la programación de las actividades, pues teníamos
La primera tutoría este día, estamos bien, no hay ningún problema. Luego tenemos la segunda, la tutoría de repaso para el miércoles 9 de marzo. Tenemos de 8 a 9. Pero como les mencioné, al final nosotros vamos a tomar una decisión y pues ahí sí voy a solicitar el apoyo de ustedes porque como en ese momento solo están 3, entonces vamos a necesitar cómo nos podemos comunicar con los demás para poder tener digamos, un acuerdo qué día vamos a hacer la tutoría de repaso en el cual no les perjudique a ustedes ni a mi persona. Entonces, ahí están todas las programaciones ya para todo el ciclo. El ciclo se estaría cerrando el domingo 19 de junio con el examen de suficiencia, ¿verdad? Pero esperemos que no lleguemos a eso. Siempre cuando imparto esta asignatura, les hago hincapié a los estudiantes que no es importante esperar hasta el último, ¿verdad? Siempre tenemos que estar bien atentos de todas las actividades, la participación, la asistencia, y eso no nos perjudica. Lo que yo considero necesario es que el estudiante pueda concientizarse por sí mismo y ser autónomo. Porque si él no es autónomo, entonces en esta modalidad le perjudica bastante en el proceso, ¿verdad? Pero si él es autónomo, no importa. Entonces, pero según los comentarios que ustedes han realizado, pues los felicito porque van iniciando y ya tuvieron todo el espacio de revisar su programación, en verdad. Bueno, entonces vamos a iniciar con la ruta de aprendizaje de esta unidad. Pues si ustedes se fijaron, la ruta de aprendizaje en la unidad número 1 está el objetivo comprender los principales conceptos de la sociología de la educación como instrumento de transformación social en la realidad actual. Ustedes se fijan, vamos a empezar a hacer esas definiciones de los conceptos. Y luego, cuando ya tengamos esa definición de los conceptos, tenemos que ir viendo lo que es el tema sobre la sociología como disciplina científica, la sociedad ante el individuo y los individuos ante la sociedad. Ese es un devenir, ¿verdad? Que es muy importante que nosotros lo podamos reflexionar, cómo vemos esto, ¿verdad? También vamos a ver lo que es la sociología de la educación. Entonces, esto es el procedimiento que vamos a ver en esta unidad. Y pues iniciando con la unidad tenemos los 3 contenidos que he mencionado que vamos a ver. Y me gustaría como hacer un sondeo. Un sondeo. ¿Qué lectura le dieron al documento? Si le dieron lectura. Eso otro que voy a aclarar. Siempre sean sinceros si le han dado lectura o no. No es para evaluarlos, sino que es para retomar las dudas que ustedes tienen o cómo voy a profundizar en los contenidos. Porque lo importante es que, pues, en mi criterio puedo tener un punto de vista, pero no sé si los estudiantes le dieron lectura al contenido. Entonces, por eso voy a querer que siempre sean sinceros en decirme, si lo revisamos, si le dimos lectura, vimos esto y esto, etcétera. Y también, no, fíjese, tuve dificultad, etcétera. Entonces, porque lo importante nosotros como profesionales es siempre decir la verdad. Aunque muchas cosas a veces dificulta eso, pero en mi caso, como profesional, siempre me gusta que me digan la verdad. No importa si sea negativa o positiva, lo que importa es saber a dónde estoy, saber con quiénes estoy y cómo están ellos, porque no importa si estoy a hablar y si ustedes no saben de qué estoy hablando, no, ¿verdad? Entonces lo importante es eso, tener una comunicación bien fluida, efectiva, etcétera, ¿verdad? Bueno, entonces ahora les pregunto, ¿cómo vieron el material? ¿Lo revisaron o no lo revisaron? Etcétera. Le cedo la palabra.
Yo, Lick, le soy sincera, no me quedó espacio para revisarlo porque tenía una semana un poco complicada, entonces empecé revisando a ver si habían subido material y después vi que no habían puesto y después se me olvidó volver a revisar y no me fijé que ya habían subido material. Ujú, muy bien. ¿Los demás? Yo sí empecé, pero no completé la lectura del libro. Muy bien. Tulio, ¿usted? Hola, sí, Lick, lo revisé y estuve pendiente del correo también. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces sé que estamos intermedio con el material y pues vamos a ver un poco sobre el objeto y método de la sociología. Para poder comprender un poco sobre esto que es un poco complejo, aparte de ser un poco complejo, es muy importante que nosotros tengamos, ¿verdad? Un sentido de poder asimilar cómo vamos a ir reflexionando sobre estos apartados. Entonces, si ustedes se fijan, como la imagen que está en la presentación, donde está toda la sociedad, donde estamos todos aglomerados, todos tienen un punto de vista diferente y eso nos permite ir haciendo esa reflexión. ¿Cuál es el objetivo de estudio de la sociología? Entonces, cuando hablo cuál es el objetivo de estudio de la sociología, estoy hablando de la sociedad humana, de los individuos y colectivamente mediante la aplicación del método científico y sus estructuras, su forma de organización y conducta. También estoy hablando sobre el abordaje que tiene el hombre, ¿verdad? Como ser social y busca cubrir todas las aristas, ¿verdad? Que parte de ahí. Entonces, también estoy hablando conformalmente cómo conoce, cómo la ciencia se trata de las condiciones existentes de la sociedad humana. Entonces, este método de la sociología hace una relación dinámica debido a que debe adaptarse las reflexiones en función de los cambios sociales que ocurren a lo largo de la historia, buscando abarcar sus factores, sus fenómenos determinantes. Entonces, es algo complejo que como ser humano nosotros tenemos que ir asumiendo y ir viendo a lo largo, ¿verdad?, de su existencia cómo la ciencia social, la sociología, ha aplicado técnicas multidisciplinarias, ¿verdad?, que le permite reflexionar sobre sus funciones. Esto hace o esto permite, ¿verdad?, que adoptar también nuevos métodos y medidas en sus descubrimientos y nuevos escenarios del organismo que el ser humano tiene y que se involucra socialmente en la sociedad. Entonces, es necesario que nosotros vayamos considerando estos conceptos y viendo, ¿verdad?, sobre el objeto de estudio, cómo se puede considerar mecánicamente o absoluto, ¿verdad? Por lo tanto, es muy importante que cada uno de ustedes puedan ir reflexionando detenidamente cómo el concepto de la sociedad no se encuentra separado del individuo. Entonces, vamos a ir viendo esos conceptos detenidamente, sino que cada uno de ustedes puede ser una síntesis, ¿verdad? Pertenecer socialmente, su existencia social. Aparte de eso, nosotros vamos a tener una relación del tiempo, ¿verdad? Cómo exteriorizamos, cómo nosotros como individuos estamos inmersos en la sociedad.
Y esto, cómo nos afecta y cómo nosotros tenemos que ver en sí el todo de la sociedad, ¿verdad? Entonces, para eso vamos a hacer lo que es la definición del concepto ¿qué es sociedad? Según su criterio, ¿qué es sociedad para ustedes? Bueno, sería como un conjunto de personas que están regidas por ciertas normas, con intereses comunes, diferentes pautas de comportamiento, diferentes creencias. ah, Muy bien, gracias. Felicidades. Vamos a ver los demás. ¿Qué definición tienen ustedes sobre sociedad? También se podría definir la sociedad como el conjunto de personas o individuos que tienen un mismo objetivo, un mismo modo de vida, pero sin embargo todos tienen distintas opiniones. Muy bien. Ujú. Bien, excelente. ¿Alguien más? Bueno, entonces, si ustedes hicieron su reflexión sobre el concepto de sociedad. Cuando hablamos de sociedad, estamos hablando que es un conjunto de individuos que interrelaciona, ¿verdad?, entre sí y comparten ciertos rasgos, lo que dijo la compañera, culturales, esenciales, cooperando para alcanzar metas comunes. Eso es una sociedad, ¿verdad? Que todos tenemos un objetivo, claro, ¿verdad? Interactuamos y compartimos, ¿verdad? Ahora vamos al otro extremo, que es un individuo. Ujú. ¿Qué es un individuo? Es un ser, ¿verdad? Con raciocinio, pensamientos e ideas diferentes a los demás, lo que lo hace ser único. Cada uno de nosotros somos diferentes. ¿Por qué? Cada uno de nosotros piensa, tiene ideas distintas a los demás. Aparte de eso, tenemos raciocinismo, ¿verdad? Cada uno de nosotros. Entonces, eso es lo importante. Eso es lo que nos hace distintos a los demás. Aparte de eso, si nosotros venimos ahora y hacemos esa relación, la sociedad, que es el proceso de socialización que se hace desde el comienzo de los días del hombre en la tierra. Si ustedes se fijan cuando nace un bebé, ¿qué es lo que pasa? ¿Verdad? Siempre está pendiente de todos los movimientos de su mamá. Entonces ahí es el proceso de socialización que se va adaptando el niño, ¿verdad? Se va adaptando de lo que ve en la sociedad. Y eso es lo que él va creando su eco, ¿verdad? Social. Desde la niñez a la adultez, nosotros los vamos formando partes importantes en nuestro desarrollo de la sociedad. ¿Por qué? Cada vez nos vamos avanzando mediante un proceso de evolución natural que se da en cada uno de nosotros. Si ustedes se fijan, hacen una reflexión. Un ejemplo podríamos decir, el primer día que ingresaron ustedes a la universidad, ¿es lo mismo que ahora son ustedes? ¿O tienen nuevas ideas, o tienen otro comportamiento, etcétera? Díganme, ¿cómo se sienten? ¿Son los mismos o han cambiado? Hemos cambiado.
nuestra forma de pensar, nuestra forma de analizar, hemos aprendido nuevas cosas, cosas que no sabíamos o tal vez recordar algunas que se nos habían olvidado. Muy bien, excelente. Sí, Vanessa, ¿usted iba a decir algo? No, Lick, lo mismo que opinó la compañera, que pues sí, hemos cambiado y hemos aprendido nuevas cosas. Hemos actualizado nuestros pensamientos, digámoslo así. Muy bien. Va a decir, ajá, sí, Tulio, adelante. Según mi criterio, sería que a través de cada materia que vamos cursando, vamos adquiriendo nuevos conocimientos, por decirlo así. Muy bien. Sí, ¿verdad? Es un proceso que ustedes van evolucionando. Y van evolucionando, así como se dice ahí, ¿verdad? En la teoría, que desde la niñez a la adultez nosotros vamos aprendiendo, ¿verdad? Entonces, es muy valioso lo que ustedes están mencionando. Cada uno de ustedes tiene su punto de vista, cómo han ido concientizándose, adquiriendo conocimiento en todo el proceso. Entonces, ese es un ejemplo clave cómo nosotros nos vamos enfocando en la realidad. Y aparte de eso, cómo ustedes van investigando y van utilizando tanto la teoría como la práctica, ¿verdad? En su transformación. Entonces, si ustedes se fijan, es muy importante el conocimiento científico que ustedes van persiguiendo en la búsqueda, ¿verdad? De la verdad, de los principios que ustedes van adquiriendo. Entonces, cuando vemos eso claramente, la realidad es muy importante en la investigación. Una vez que se plantea esos procesos que ustedes han observado, han identificado, entonces pueden hacer la conexión. La sociología como disciplina científica le permite al ser humano ir transformándose, concientizándose y aparte de eso, le permite como plantear, ¿verdad? Un problema que se trata de explicar mediante la teoría, los conceptos y aparte de eso también mediante las investigaciones. Cuando hacemos esta reflexión, nosotros podemos tener claro que en la sociología hay un contraste, ¿verdad? Con la realidad que se busca verificar. Por ejemplo, ustedes me dijeron ahí algo muy importante, que han ido conociendo nuevas ideas, aparte de eso se han ido también actualizándose. También dijo el compañero, en cada asignatura nos vamos adquiriendo nuevos conocimientos. Entonces ustedes ahí han hecho una explicación de todo el proceso. Ahora lo que hace, en este caso si fuera una investigadora, verificar esas ideas que ustedes mencionaron, verificar en la práctica. Tengo que ir al inicio, hacer una investigación con el primer tutor que les dio la asignatura y hacer la relación, ¿verdad? Entonces, con la sociología como disciplina científica, eso es lo que hace, ir indagando. Claro, esta información no es una información estática, ¿verdad? Sino que la información se va. Puedo hacer 100 investigaciones y cada investigación es distinta. ¿Por qué? Porque existe una conexión, ¿verdad? Un control que se debe de hacer en cada una de las realidades. En cada momento es cambiante. Entonces eso es lo importante que tenemos que tomar, ¿verdad? Aparte de eso, si ustedes se fijan, para verificar de un modo diverso a cómo ocurre la ciencia natural, donde es posible aislar los laboratorios de los fenómenos de estudio. En este caso, ustedes ya tienen claro. Cuando hacemos un trabajo de investigación social, nos enfocamos a todas las cualidades del ser, del individuo. Pero cuando hacemos una investigación natural, la estamos aislando, lo estamos comprobando. ¿Por qué? Porque es una ciencia diferente. Entonces, vamos a hacer ese contraste, ¿verdad? Para que ustedes puedan ir viendo
cómo la teoría formula con la realidad social. Entonces, ahora nosotros vemos que el conocimiento científico, para procurar ser riguroso y objetivo, pero que no se considera absoluto ni estático, lo que les estaba mencionando, es muy importante que ustedes lo vean. ¿Por qué no es absoluto? Porque cada día va cambiando y no es estático de igual forma, porque nosotros tenemos la lógica que podemos ir investigando y fortaleciéndonos más y aprendiendo más. Entonces, más investigamos, más nos fortalecemos y más vamos creando nuevos conocimientos. Y esa es la base fundamental, en este caso, del tutor y del estudiante, ¿verdad? ¿Cómo se van a ir haciendo esa conexión? ¿Quiénes entienden el sentido de la ciencia? ¿Por qué? Porque es amplia y flexibiliza. Cuando hablamos de flexibilidad es porque utilizan diferentes técnicas, procedimientos e instrumentos para poder ir encontrando la información, ¿verdad? Aparte de eso, también depende de la disciplina que usted esté investigando. Lo que mencionaba, ¿verdad? Puede ser biología, sociología, puede ser de las ciencias naturales, etcétera, ¿verdad? Entonces eso también tenemos que ir viendo. También, si ustedes se fijan en el material que teníamos a la práctica, hablaba sobre el interés de la investigación científica. En este caso, el interés de la investigación científica se inicia a profundizar durante el siglo XIX por el autor Augusto Comte, que después vamos a profundizar más sobre este autor. Ya ustedes en la unidad número 2 van a poder ver cómo este autor inicia con lo que es la sociología y él hace su introducción sobre este concepto, ¿verdad?, de la sociología y lo concibe como lo social que puede ser estudiado de forma sistemática. Aparte de eso, dice que puede ser llevado a formularse a leyes sociales, etc. Entonces, él hace una aglomeración, ¿verdad? Cómo la sociología se profundiza en el ser humano, cómo el ser humano puede ser leyes sociales en las cuales pueden ir establecidas y etc. Toda esa teoría de este autor nos argumenta en la práctica. Si nosotros vamos a ver, bueno, ahora tenemos leyes. Entonces, ¿qué significa, verdad? Que estos autores ya tenían una idea de cómo la sociología se iba a estar inmersa en la sociedad, cómo la sociología iba a aportar a la transformación social. Entonces, eso es muy valioso que lo vayan retomando, porque cuando van a hacer su cuadro de análisis, ustedes tienen que argumentar sobre eso. También nos habla lo que es Emilio Durkheim, que es otro sociólogo que se preocupa en investigar sobre los hechos sociales, ¿verdad? Sobre los hechos sociales. Entonces también habla que con la objetividad y el procedimiento utilizado en las ciencias naturales. Entonces hace otro enfoque, ¿verdad? Pero que este enfoque está enfocado más que todo, perdón, que profundice más en la profundización de las disciplinas que estudia el individuo. Y él menciona, ya sea en forma individual o grupal, o en relación con su contexto, que sea la ciencia, ¿verdad? Entonces, él hace esa profundización, cómo el ser humano se enfoca, ¿verdad?, a investigar las disciplinas, a investigar cada una de las características que tiene el ser humano, cada uno que tiene su posición, cómo hace, cuál es la interacción, cuál es la socialización, ese proceso de importancia que tiene para realizar nuestra vida, ese proceso de encuentro en la búsqueda constante de su propia identidad. Por ejemplo, ustedes mencionaban algo que dice, bueno, nos vamos empoderando, podría ser, empoderando de nuevos enfoques, de nuevas ideas, cada proceso, cada asignatura que vamos realizando. Entonces ustedes van encontrando una identidad, quiénes van a ser. Y la identidad social se puede diferenciar en el estatus o el rol que usted va a desempeñar en un futuro, ¿verdad? Entonces, eso tienen que ir haciendo esa reflexión.
Aparte de eso, ustedes pueden ver, ¿verdad? Conocer que en la investigación social siempre existe lo que es la subjetividad. ¿Y por qué llamamos eso? Porque nosotros como seres humanos tenemos sentimientos. Y esos sentimientos muchas ocasiones es lo que perjudica cuando usted está haciendo un trabajo social o una investigación. Entonces la sociología lo que hace es que tenemos que tener un pauso, ¿verdad? Bueno, digamos así a buen salvadoreño, me pongo en los zapatos del otro y veo la problemática que él tiene. Entonces, después lo que hace es que digo, bueno, este es parte de la sociedad, lo que impide separar del objeto de estudio y liberarse de los prejuicios, ¿verdad? Para analizar una estricta objetividad que cada uno de nosotros observamos. Entonces, es muy complejo, como le mencionaba, pero es algo que vamos tomando conciencia de la dimensión, de la complejidad que se tiene como ser humano en la sociedad inmerso. Aunque, pues, también es necesario, ¿verdad?, que en las investigaciones nosotros reconozcamos, ¿verdad?, las diferencias que existen en cada uno de los investigadores, en cada una de las personas. Ustedes están tres ahorita en esta tutoría. Ustedes tres tienen un punto de vista distinto. Analizándolos, cada uno de ustedes piensa distinto en lo que dijeron en la opinión. Y eso es lo importante. Eso es lo que nos permite a nosotros como ser. Si ustedes se recuerdan que les dije que el individuo era único. ¿Y por qué somos únicos? Porque cada uno de nosotros pensamos diferente, actuamos diferente y creamos ideas distintas. Entonces eso es lo valioso. Ahora si ustedes pueden ver cuál es el objeto de estudio de la sociología. Y aquí es la aglomeración de lo que les estaba explicando. Vean, cuando hablamos del objeto del estudio de la sociología, estamos hablando que la sociología se centra en estudiar todas las áreas, tanto las relaciones sociales, las interrelaciones sociales que existen entre los individuos, la cultura que rodea día a día, ¿verdad? O diariamente en nosotros, las clases sociales, la estratificación social que existe en nuestra sociedad, la movilidad social, la religión, la ley, el crimen. La sociología está inmerso en la economía, el trabajo, el empleo, la industria, etcétera. Familia, género, sexualidad. También podemos ver que está en la guerra, la paz, el conflicto, población demográfica, raza, las relaciones étnicas, la sociología urbana y rural, conocimientos y ciencias. Vean, la sociología está inmersa en todas las áreas específicas que nosotros podemos identificar. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos un reto en el cual, como transformadores de la educación, como educadores educadores de nuevos seres humanos, tenemos que profundizar. Cuando hablamos de profundizar, tenemos que estar abiertos a aprender y desaprender. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros podemos tener unas ideas, pero tenemos que aprender de otros que tienen otras ideas y ir construyendo nuestra propia identidad. Eso nos va a permitir fortalecernos tanto emocionalmente, espiritualmente y profesionalmente, porque el ser humano está relacionado en eso. Y por eso es la relación que está entre la sociedad y el individuo. Si el ser humano está fortalecido espiritualmente, emocionalmente y educado de una forma en la cual sus principios es lo primordial que se debe de implementar, entonces el ser humano está apto a contribuir en una sociedad de
fortalecimiento. Pero si nosotros siempre tenemos aquello enfocado en el individualismo, eso nos afecta bastante. Si ustedes se fijan también en el material, habían trabajos sobre investigación de diferentes autores. Hay un trabajo de Mark Weber, a donde él realizó un estudio en relación a la religión y otras instituciones sobre los aspectos económicos. Entonces, él hacía en conclusión que ese estudio que él había realizado, pues decía que la mayoría de las personas, sin embargo, albersan, consideran que hay otros factores que pudieran contribuir en el origen del capitalismo y que no fueron que no fueron tomados en cuenta en la investigación. Vaya, si él está hablando un poco sobre el trabajo de Max Weber, que estaba entre la ética protestante y el espíritu del capitalismo. Entonces, él hacía esa relación. Bueno, mi tema de investigación es la ética protestante y el espíritu del capitalismo. Entonces él menciona, bueno, entonces lo que yo tengo que retomar es la religión en sí, ¿verdad? Entonces él hace toda su investigación minuciosa sobre los datos importantes, cómo encontrar cuáles son los valores, cuáles son el origen, ¿verdad? Que existe la religión, y luego eso trasciende al capitalismo, cuáles son los vínculos que tiene la religión con el capitalismo, con la economía. Entonces, él hace todo esa acumulación de riqueza de información para poder tener una conclusión de su investigación. Entonces, él dice al final, bueno, yo retomé lo que fue los aspectos de la religión, pero aparte de eso, habían otros aspectos importantes que habrían que tomarse. Entonces, que no los tomé. Podría ser cuáles son las características de las personas que están involucrados en la religión. Cuáles son los valores que tienen para poder ir viendo eso. Entonces, como que eso va fortaleciendo más la investigación científica y va obteniendo nuevos resultados. Entonces, eso es muy importante que se tome a bien, ¿verdad? Y cada uno de ustedes puede hacerse su pregunta, ¿verdad? Bueno, podría utilizar esos otros aspectos. Entonces, este autor dice en conclusión al final que hubiese sido importante que él contribuyera en otros, ¿verdad? En otros puntos esenciales que podría obtenerle más o en otros factores que le podría obtener más información, pero no se hizo. Entonces, al final, dice Weber, la sociología lo que me hace es ver temporalmente sujeta a un cuestionamiento y que puede ser reputado o momento por la investigación. Sin embargo, dice, contribuye a un trabajo relacionado con rigorosidad y su momento de apoyar profundamente los datos extraídos de la realidad. O sea, yo extraje datos reales de la realidad, dice él. Entonces, como puede ser comprobados o no, ¿verdad? Entonces, eso permite que cada uno de los autores que está hablando ahí tiene su punto de vista sobre lo que es la investigación científica. ¿Con qué? Con un punto de vista sociológico, ¿verdad? También habla que el objeto y el método de la sociología para clasificar las interrelaciones que tiene humanamente y la dinámica social, que es lo que ustedes pueden ir analizando, que es una dinámica, o sea, qué es sociedad, qué es individuo, qué es socialización, lo que hablábamos al inicio, ¿verdad? Cada uno de ustedes dio su punto de vista sobre estos conceptos. Y cuando les mencioné que la socialización es el proceso, ¿verdad? Más importante que realizamos que realizamos diariamente en nuestra vida. Nosotros como individuos, si no lo socializamos, pues estamos en un problema. ¿Por qué? Porque nosotros nos vamos conociendo. Aparte que nos vamos conociendo, tenemos que ir viendo diariamente cómo va a ir procediendo, ¿verdad? Procediendo en cada uno de ustedes los procesos
originarios, ¿verdad? Vaya, aclarando un poco sobre todo esto que hemos venido hablando sobre el objeto y el método de la sociología, también como la dinámica social, es decir, el objeto de estudio de los profesionales de la sociología, lo que se procura en la sociología es descubrir, ¿verdad? Quién está más allá de lo aparente, de lo que está detrás de lo oficialmente. Por ejemplo, yo lo que quisiera es, dijera, conocer qué piensan estos jóvenes sobre el más allá en nuestra realidad. Eso podría ser un estudio que yo quisiera hacer. Ese sería mi objeto de estudio. Cómo ellos analizan el más allá. Cómo ustedes ven el contexto para el otro año. Cómo ustedes lo ven. Eso sería un objeto de estudio. Esa reflexión. Es muy importante que cada uno de ustedes tomen ese punto de vista. Vaya, también ahorita vamos a ver un poco sobre el interés del estudio de todas las acciones humanas. No importa si son sencillas o complejas. Lo importante es lo que decía la compañera al inicio, eso me gustó. Depende del ser humano, depende de la actitud. Entonces, cuando nosotros realizamos un estudio, una investigación o queremos hacer algo, depende de nuestra actitud. Si nuestra actitud no es positiva, entonces nos perjudicamos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque vamos poniéndonos una barrera en la cual no tenemos salida. Entonces, eso lo tienen que ir retomando, porque ustedes, su objetivo es no ponerse una barrera, sino ir fortaleciéndose, ir saliendo adelante. Entonces, eso es lo más importante que podríamos ver en nuestra sociedad. Como seres sociales, seres pensantes, tenemos que contribuir al desarrollo de la conciencia sociológica, es decir, la conciencia que se tiene que actuar en la sociedad. Aparte de eso, para realizar una investigación científica, el sociólogo procura profundizar en los términos cotidianos que usa esa persona. En este caso, el lenguaje es ir más allá de ellos. Entonces, si yo empiezo a hacer una investigación, en primer lugar lo que voy a hacer es empezar a interactuar con ustedes. Ir viendo su forma de pensar, ir viendo el lenguaje de ustedes, ir viendo cuáles son sus criterios esenciales que tienen como individuo, ir viendo el interés que ustedes tienen, etc. Entonces, eso es lo que es el objeto y el método de la sociología. Aparte de eso, la sociología es una disciplina crítica y desenmascaradora. O sea, con la sociología nosotros decimos la verdad y ya. Entonces, ese es el punto, ¿verdad? Esa es la teoría. Pero en muchas ocasiones eso es lo que perjudica. Y era como les decía al inicio, conmigo no tengan ninguna pena, ustedes díganme sí o no, y etcétera. No hay nada, no perdemos nada. Lo que hacemos es ir retomando más a profundidad lo que tenemos que ver. Porque eso me permite, bueno, no tuve tiempo, pero si ella explica esto, pues algo voy a aprender. Y luego me voy y reviso el material y digo, bueno, esto se habló un poco y esto es así, etcétera, ¿verdad? Entonces, aparte de eso, también las principales perspectivas teóricas. Es muy importante cuando el sociólogo Emilio Durkheim nos habla de la comprensión que se debe de tener y le hace esa crítica a Mark Weber sobre el marxismo, ¿verdad? ¿Cómo se debe de tener? Entonces él le dice el marxismo, cuyo cuerpo teórico y metodológico está enfasado, ¿verdad?
al conflicto social. Entonces él le habla que el marxismo más que todo es una relación de conflicto social. Y una relación de conflicto social es sobre las relaciones que está de las clases sociales, ¿verdad? Entonces él hace ese contexto y dice, bueno, entonces hay que profundizar más sobre estos grupos sociales y ir viendo la desigualdad que existe en estos grupos sociales, ¿verdad? Entonces, esta posición da inquietud a estudiar más sobre los problemas sociales y ver cómo nosotros vamos a mantener este protagonismo, ¿verdad? Este interés, esta ubicación de los trabajos. Entonces, estos autores lo que hacen es eso, ir profundizando sobre esa teoría, ¿verdad? Ahora bien, cuando hablamos de la cohesión social, estamos hablando o mencionando sobre la evolución que se va dando de cada uno de nosotros. Entonces, ustedes hacían eso y me gusta porque ustedes fueron bien sinceros en decirme, bueno, sí, leí el material, bueno, José nos dijo que lo había leído y estaba pendiente de todo. Y eso es lo importante, estar pendiente de todo el material que se está ingresando. Entonces, Emilio Durkheim habla sobre ese trabajo primordial y de esas expectativas que tenemos que realizar, ¿verdad? Como objetivos internos y como individuo, ¿verdad? Entonces también habla sobre la teoría de la socialización, que ya hablamos un poco ahí, y también habla Emilio Durkheim que para aprender a vivir en la sociedad permite entender cómo se logra la adquisición de los valores, ideas, creencias, normas que regula la vida de la sociedad. Muchas ocasiones la sociedad nos hace unas críticas y nos hace unas críticas muy, muy difíciles a veces que nosotros tenemos que adaptarnos ahí, ¿verdad? Entonces ustedes tienen que ir viendo eso, que, que el ser humano está predispuesto a todas las normas que la sociedad implementa. Entonces ahí podemos ir viendo eso, cómo el ser humano se involucra, ¿verdad? En todos esos procesos. Y ver que la teoría del control social plantea la forma como la sociedad influye en las formas, como la sociedad influye, censura, castiga al individuo, ¿verdad? No sé si ustedes han visto esto. Cuando nosotros nos, digamos, ustedes van a una reunión, en una reunión en la cual mencionan que todos y todas se va a ir formalmente. ¿Cómo creen ustedes que yo llego a esa reunión? Y pues no llevo las indicaciones que me dieron. Me voy con sandalias, con un centro, una camisa escotada, digamos, pero me dijeron que tenía que ir formal. ¿Cómo ustedes ven que la sociedad me va a ver? Todos los que están ahí, los individuos. ¿Cómo creen ustedes? ¿Sí? ¿Cómo creen que me va a clasificar la sociedad? Pues yo pienso que la clasificarían mal y todos la tendrían como señalada, digamos que podría ser la mala del grupo, la podrían tomar así. Como la rebelde, ¿verdad? Entonces la sociedad me clasifica, ¿verdad? La sociedad me censura, me castiga, etc. ¿Por qué? Porque depende cómo me considere. Entonces, ¿qué significa? Yo tengo que acoplarme a las normas, las leyes, las creencias, a los valores que regula la sociedad. Entonces, ese es el contraste, ¿verdad? Que tenemos, que la teoría
del control social. Entonces, la teoría sociológica analiza los mecanismos de los individuos, utiliza para ponerse en la fuerza de la sociedad. Y plantea, ¿verdad? Maru Weber dice, por ejemplo, puede derivarse el reconocimiento de que toda situación social es sostenida por las acciones de los que participan en ella. Entonces, ahí, ¿verdad? Van a ir retomando todo ese proceso. Y dicen, esta expectativa cobra la importancia en el sentido que los individuos asignan sus acciones, así como las interacciones con las que lleva a cabo. O sea, que el individuo tiene que tener esa interacción, esa relación, ¿verdad? Cuando vamos analizando y facilitando, despertando la conciencia diferente ante la sociedad, entonces eso me permite a mí, como lo decía Verge, ¿verdad? Verge planteaba que eso permite explicar la visión y observar la sociedad con nuevos ojos. Entonces, él hace eso, ¿verdad? El despertar la conciencia, la posición crítica y no pasiva frente a la realidad. Entonces, el ser humano es como despertar ese interés, como despertar esa atracción. Ah, bueno, tengo que investigar esto, tengo que analizar esto, etc. Cuando nosotros somos seres pensantes, seres investigadores, nos permite construir y nos permite formar más, ¿verdad? Esas técnicas. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, él hacía un ejemplo, decía que cuando los niños juegan a la casita, entonces él hace el papel del papá, la mamá, también el niño malo, la niña mala, ¿verdad? La niña buena, etc. Entonces él hace ese mensaje y él explicaba que han transmitido los adultos. Ese es digamos que ese ejemplo que él retoma es algo que lo transmite, lo socializa el adulto. Entonces ahora en día lo retoma, ¿verdad? Que los adultos deben de tomar conciencia sobre eso, ¿verdad? Entonces es muy importante todo esa aglomeración de información que él hace, esos ejemplos, porque nos permite a nosotros como fortalecernos más, ¿verdad? Además de eso, dice que la socialización es, pues, la forma como se aprende a vivir según la lógica, el conjunto de reglas de la sociedad. Entonces, nosotros más nos socializamos, más aprendemos a vivir en esta lógica. Pero para vivir en esta lógica nosotros tenemos que ser críticos. Claro, no vamos a ser personas que nos va a ser fácil, sino que nosotros tenemos que ir reflexionando. Ahora ustedes hacen su análisis y dice, bueno, antes yo no pensaba esto, ahora pienso esto, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace? Que usted va empezando a tomar conciencia de su propia realidad, a tomar su propio conocimiento, su propia identidad. ¿Qué es usted? ¿Quién es usted? Entonces, eso nos hace reflexionar lo que es la sociología. Aparte de eso, pues, si ustedes se fijaron, la sociedad se vale por instituciones para que sus miembros se produzcan de acuerdo con lo que considera adecuado. Entonces, también ahí nos decía Emilio Durkheim, ¿verdad? Él dice, todas las creencias y todos los modos de conducta instituidos por la colectividad. ¿Qué quiere decir? Que también depende de la colectividad que se tenga de cada uno y cada una, ¿verdad? El interés. Y como les mencionaba, ¿verdad? Que los procesos de socialización se encuentran vinculados a otros aspectos, tales como la estratificación social, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hace que se manifiesten los elementos sociales que determinan la vida de cada una de las personas. Entonces, a través de usted se va haciendo más inmerso en la sociedad, usted va viendo todos esos elementos vinculados y toda esa vinculación, cómo se adquiere, ¿verdad? El respeto a los demás, el respeto a las instituciones que se adquieren mediante la socialización, etcétera, ¿verdad? Que es un proceso de
de socialización de los fenómenos que van lográndose, ¿verdad? Diariamente, generaciones tras generaciones, asimilando los impactos, ¿verdad? Colectivos que se tienen. También es muy importante, pues, que ustedes analicen estas teorías y pueden ver, hacer un contraste con la realidad, construir una estructura propia de conciencia, ¿verdad? Y eso me llamó la atención cuando ustedes dijeron, no, cada proceso nos da algo nuevo, ¿verdad? Entonces, ustedes van construyendo su propia conciencia y eso depende quiénes van a ser ustedes en un futuro. Eso es lo más importante y valioso que se tiene, ¿verdad? Y la forma de oponerse, ¿verdad?, a la sociedad en la resistencia. Si ustedes se fijan, ahora en día hablan, bueno, la clase alta, la clase baja, etcétera. Pero también eso depende de la conciencia de cada ser. Muchas veces, si una persona es crítica, es marginada. Si una persona le gusta hacer sus propios análisis de diferentes temas, diferentes problemas sociales que tiene la sociedad, entonces esa persona es criticada porque dice, bueno, ese se mete en lo que no debe, o ella, ¿qué le interesa?, etcétera. Lo que pasa es que esos son su propia identidad, su propia conciencia, sus principios. Entonces nosotros podemos argumentarle, podemos fortalecerle, pero en algunas ocasiones los principios dependen de la conciencia de la persona. Entonces, en algunas cosas ustedes pueden decir, bueno, yo le ayudé a este compañero en fortalecer esta área. Entonces, el compañero era flexible en ir construyendo. Eso significa que él estaba construyendo su propia identidad. ¿Por qué? Porque él estaba esperando, bueno, esto es importante, esto es valioso, esto lo puedo dejar, esto lo puedo retomar, etc. Entonces, eso es la construcción que nosotros lo vamos creando diariamente. Como podemos ver también, los individuos se oponen a la sociedad, manipulándola, fingiéndola, que aceptan las reglas, pero actúan a su modo. No sé si esto ustedes lo pueden ver en la práctica. ¿Cómo? Hagamos un ejemplo ahorita. ¿Cómo ven los problemas de la sociedad? ¿Cómo ven? Vamos a hacer ese estudio. Uh-huh. ¿Sí? ¿Están ahí o me dejaron solita? No, aquí estamos. Bueno, ya los dormí porque hoy solamente yo participé, pero era porque la primera, la segunda ya les va a tocar a ustedes. Bueno, entonces si nosotros vemos los problemas de la sociedad ahorita también complejos, hay una diferencia y conflictos internos de poder, entonces podemos ir viendo todo eso. Eso afecta tanto en la economía, tanto en la integración familiar, por el desempleo, conflictos para poder encontrar empleo, etcétera. Entonces vemos uno largo así. Generalmente les hablé un poco sobre el contexto que se está viviendo, ¿verdad? Y podemos ver que la sociología lo que hace es como aclarar o entender estos fenómenos, ¿verdad? Haciendo un análisis crítico, viendo estos fenómenos que están afectando, ¿verdad? Y también la conciencia de la conciencia de los sociólogos consiste en que cada uno de nosotros tiene su propia capacidad de incidir, tanto sea éticamente, tanto sea los valores que tengamos. Eso influye bastante en la transformación de su propia identidad. Entonces, cuando ya venimos y vemos un poco sobre lo que es el tema de la sociología en la educación, haciendo esta conexión,
como el objeto de la sociología de la educación tal como entiende hoy en día, lo podemos decir que es una sociología especial que implica considerarla como una disciplina empírica, cuyo interés primordial es el conocimiento de la realidad educativa desde una expectativa particular. También es muy importante ver que lo interesante que es la sociología como una disciplina, desarrollar un cuerpo de conocimiento que nos permite a su vez el desarrollo de la conciencia sociológica como un tipo de saber que nos capacite sobre las características y dinámicas propias de las realidades sociales y sobre la forma de incidir en ellas. La teoría de la socialización, nombre que le asigna a la implicación elaborada por Emilio Durkheim. Si ustedes pueden ver, analizar, aprender, vivir, sociedad, permite que nosotros podamos adquirir los valores, las ideas, las creencias, etcétera, ¿verdad? Lo que estábamos hablando. Esto es retomado del material que ustedes están estudiando. Es muy interesante, ¿verdad? Y lo hice así porque, pues, consideraba que era la primera tutoría, consideraba que algunos podían haber revisado la información, algo otros no, ¿verdad? Y pues, aparte de eso, el fin de lo que se presente es muy importante que cada uno de nosotros podamos tener muy necesario el fin de pretender que los seres humanos aprendan a vivir en la sociedad y resaltar cada integrante los valores, las ideas, las creencias. Aparte de eso, ¿verdad? La sociología de la educación estudia lo que es el origen, la organización, el desarrollo y los procesos de transformación de la sociedad. Entonces, vamos a ir viendo un poco sobre esas creencias. No sé, ahí finalizaríamos un poco lo que es el contenido. En la tutoría de repaso vamos a hacer una profundización más. Lamentablemente, pues es bien difícil porque la mayoría de los compañeros no están acá presentes. Entonces, como les mencioné, y ahora voy a crear lo que es el grupo de WhatsApp, lo voy a mandar a la plataforma y ustedes se van conectando. Ya, bueno, los que ya tengo el contacto ahí, a José Pineda y a Vanessa González, yo las ingreso al finalizar a las 12 con la otra tutoría que ingreso. Y bueno, nos hace falta ponernos de acuerdo, pero aparte de eso quisieras algunos comentarios, preguntas, dudas, aclaraciones, etcétera. Bueno, les presto que ustedes puedan opinar. Yo primeramente darle las gracias, Lick, por entendernos y explicarnos de cero. Yo sí me comprometo que para la próxima tutoría voy a tratar de leer un poco más para poder tener una mejor participación. Y también decirle que ya le dejé mi número en la plataforma para que por favor me agregue al grupo de WhatsApp. Muy bien. Excelente, gracias. Y bueno, voy a hacer eso, voy a hacer un mensaje. Sí, anoche lo intenté, pero después vi que era demasiado tarde, pedirles el número para crear. ¿Alguien más? Si tienen algún comentario o duda. Vanessa. Bueno, sobre la primera tarea que vamos a hacerle, todo esto del material que usted nos ha estado explicando, todo eso tendríamos que analizar nosotros, ¿verdad? O sea, incluir los 4 contenidos para hacer esa tarea. Sí, por el momento, pero déjenme, voy a investigar si hay cambios y todo eso. Y en el grupo vamos a estar en comunicación. Cualquier duda que ustedes tengan, inmediatamente consúltenmelo y
para no tener todo, necesito que todo esté claro. Eso es lo principal. Cualquier duda que ustedes tengan, inmediatamente cuando ya crea el grupo me comentan. No importa la hora que esté, ustedes envíenmelo en mensaje, porque inmediatamente tenga espacio yo les contesto. Pero sí, la primera actividad está en la plataforma, pero como digo, déjenme confirmar si ya está estable todo o hay algo otro espacio que van a arreglar. Me parece perfecto, Lick. Gracias. Bueno, ¿alguien más tiene otra duda? José, ¿usted? Hola, Lick, ya la agregué a mi WhatsApp. Más de otro ratito le voy a enviar un mensaje para que me agregue al grupo, por favor. Bueno, está bien. Bueno, Bueno, entonces para hacer el cierre tenemos definir horario de tutoría de repaso. Ahí la tenemos para el 9 del 3 del 2022, pero necesitaría la hora. No sé qué les parece, si eso lo confirmamos cuando ya estemos todos en el grupo o lo hacemos ahorita. Creo que cuando esté la mayoría. Sí, lo Muy mismo bien. me parece que cuando estemos todos, porque así cada quien, o sea, no sabemos nosotros si les va a perturbar su horario a ellos, a los demás. Así entre todos nos ponemos de acuerdo. Ujú, de acuerdo. Bueno, está bien entonces. Eso lo creamos para después. Luego tenemos la segunda tutoría el 12 de marzo y lo necesario, revisar material de estudio para la próxima tutoría, revisar constantemente la plataforma de Moodle, ¿verdad? Esos son los acuerdos y pues gracias por su participación en esta jornada. Vamos a estar ahí pendientes para cualquier duda que ustedes estén, pues soy otra amiga de ustedes y no duden en preguntarme cualquier cosa que ustedes deseen. Gracias, Lick. Bueno, muchas gracias, Lick. bueno, Se le buen agradece día. y que pase un feliz día. Bueno, gracias Pase, igual a ustedes. pase feliz día, Lick. Gracias igual.